¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos un día más, un programa más, aquí emitiendo desde el canal de Don Ariel Umpierrez, que sigue de vacaciones y nosotros seguimos con la responsabilidad también de seguir eh, realizando programas. Hoy un programa que evidentemente no es de los que más me gusta realizar. De hecho, como tiene que ver con Rusia, precisamente hoy tenemos a don Carlos Mamani, que está ahí desde Rusia. Intentaremos que el programa no sea muy largo porque se acerca a la medianoche y como decía la canción esa de Viviendo después de medianoche, Living After Midnight, sí, aquí también hacemos geopolítica antes y después de la medianoche, pero mañana es un hombre de responsabilidades y tiene que madrugar, así que intentaremos no alargarlo mucho. Muy bienvenido, Carlos. Hola Enrique, ¿cómo estás? Y saludos por supuesto a toda la audiencia de Geopolítica con Ariel Gutiérrez. Desde luego, sí, como dice, estamos acá en Moscú a menos 24 bajo cero, con una intensa nevada y nada, como bien dices, estamos a las 23 horas, pero con todas las pilas puestas para contribuir con el espacio, Enrique. Fantástico, pues como ya le había avisado a don Carlos antes de empezar, quería empezar con ustedes con un poquito de teoría, que tiene que ver evidentemente con lo que va el programa de hoy. Hace más de un siglo, un par de ingleses, es decir, por un lado el militar de inteligencia británico Arthur Connolly y luego popularizado por Rudyard Kipling, escritor, apareció el concepto de el gran juego. El gran juego entre el Imperio ruso y el Imperio británico por dominar Asia Central. Ahora han cambiado las tornas, no es Rusia, sino hay varios actores por un lado, no es el Imperio británico, hay otros actores por ese otro lado, pero de nuevo tenemos un gran juego en el ámbito de Asia Central, y quien dice Asia Central también dice Asia Occidental, Oriente Medio para otros amigos. La cuestión con esto es cómo, en ese periodo que algunos ponen de 1813, con el final de la Primera Guerra ruso-persa, el Tratado de Gulistán, hasta 1907, con la firma de la Triple Entente entre Rusia y el Imperio Británico, con los franceses también, pero sobre todo sería ese acuerdo entre los mandatarios británico y ruso que terminaría con la aparente hostilidad entre unos y otros en la competición por ver quién llegaba a Asia Central hasta el máximo nivel. Sobre todo, otros autores británicos ponen la fecha en 1838, fecha del inicio de la Primera Guerra Anglo-Afgana, de que los rusos habían enviado un año antes, en 1837, una embajada para intentar tratar con el reino de Afganistán. Aquello no salió muy bien, pero cuando la información llegó a los oídos británicos, decidieron invadir Afganistán. Como que, bueno, los rusos han enviado una delegación diplomática, pues nosotros invadimos Afganistán. Aquella guerra que duró 4 años, de 1838 a 1842, fue un absoluto destrozo, fue una derrota espectacular para los británicos. Pensaban que los afganos eran pues 4 mataos, como diríamos por aquí, y que eran 4 tontos, 4 pelagatos, que esto, bueno, iba a ser entrar, coser y cantar y la victoria más chévere de la galaxia. Pues no, fue la derrota más asonada del Imperio Británico. Bien, ahora tenemos un nuevo gran juego, donde hay unas fichas y otras en todo este tablero que ven en sus pantallas. Evidentemente, está la cuestión que no podemos olvidar, la cuestión de Gaza, de Cisjordania, en definitiva de Palestina, la cuestión del Líbano, la cuestión de Irán, que trataremos en la segunda parte del programa, y también la cuestión de Siria. Porque por un lado tenemos la desaparición de las fuerzas democráticas sirias, las fuerzas kurdas en Siria, y un al-Shara, el cortacabezas, el terrorista, en definitiva, que lo han reconvertido en el último año en presidente, en autopercibido como presidente legítimo,
Y sí, la realpolitik es lo que tiene, la realidad material de las cosas es lo que tiene. No es el presidente legítimo para mí, de ninguna de las formas, pero ejerce como el presidente en funciones, en la realidad. Entonces, si la mayoría del mundo, por desgracia, lo toma como presidente, pues a Rusia también no le queda otra que acabar tragando con lo que hay. De ahí esa visita, nueva visita, ya la segunda, de Al-Shara con Putin en el Kremlin de Moscú. ¿Qué tal has visto la situación por ahí, Carlos? ¿Qué te ha ido llegando en este día al respecto? Tú que estás precisamente en Moscú, donde, y prepárate que te paso la pelota, donde también se supone que en la zona de Moscú está refugiado otro presidente sirio, Bashar al-Assad. Bueno, lo primero que hay que decir es que con respecto a la visita de Al-Shara, ¿no? El Al-Jolani, más conocido, actual presidente oficial Siria, tras el derrocamiento de Bashar al-Assad, algo en los medios occidentales estaba revisando, ¿no? Y se habla de ese doble rasero, al igual que fue en octubre, cuando fue la primera encuentro el año pasado, donde supuestamente se habla de asuntos moralistas, que no sé qué, que no sé cuánto, que Putin no tiene ética, ni mucho menos, pero a ver, ¿de qué ética me está hablando Occidente? Si acaso Estados Unidos no tiene excelentes relaciones con Arabia Saudita, con ese régimen monárquico despótico donde poco o nada les importa los derechos humanos. Empecemos por eso. Entonces, yo creo que lo que se está viendo actualmente con Siria es absolutamente pragmático por parte del gobierno ruso y no solamente. Este no es un tema unilateral, digamos, solamente de Moscú hacia lo que es Damasco, Siria, sino en viceversa, ¿no? Actualmente tú decías algo importante, ¿no? Ya sea como sea, actualmente es el que está en el poder. Y de una manera pragmática, lo que quiere Rusia es tomar o reposicionar sus fuerzas estratégicas en Medio Oriente con proyección a lo que es el Mediterráneo. Entonces, desde esa perspectiva, es imposible que no se pueda tomar en cuenta el ofrecimiento o, digamos, la buena intención, la buena apertura de acercamiento con Al-Jolani. O sea, ¿por qué no hacerlo? Por una cuestión moral, que Occidente pretende enarbolar todo esto bajo un marco moralista, o es que realmente los estratégicos que se sobreponen a esa moralina que nos viene de Occidente, que dicho sea de paso, son los menos indicados para propiciar este tipo de narrativa, discursividad. Aquí los intereses son claros, tanto Rusia le interesa por cuestiones estratégicas reposicionarse, porque claro, tras la caída de Bashar al-Assad, todo el mundo, ¿no? Enemigos de Rusia en todo el mundo, cantaron victoria, que definitivamente Rusia ya tiene que olvidarse de perder tiene que asumir que perdió su influencia en lo que es Medio Oriente y su proyección al Mediterráneo, ¿no? Pero ahora, ¿qué estamos viendo, no? Para desgracia de muchos de estos analistas, comentaristas, más que analistas, lo que estamos viendo es que la realidad estratégica que se impone sobre las cuestiones morales que ellos mismos están pretendiendo maquillar, ¿no? A todo esto. Entonces, Rusia es claro, quiere reposicionar estratégicamente sus bases militares y por el lado de Damasco, por el lado de Al-Jolani y por el lado del gobierno sirio actual, ellos tienen que reconstruir un país que ha quedado destruido, ¿no? Tras años de guerra civil, tienen que, necesitan fertilizantes, necesitan dinamizar la economía, incrementar las fuentes de ingreso del país y bueno, una superpotencia como Rusia no se puede pasar por alto el esfuerzo de este tipo. Entonces, para mí, básicamente se resumiría a una cuestión de intereses estratégicos entre ambas partes, donde busca su mayor beneficio, independientemente de lo que ha postulado Occidente, ¿no? Por el lado ruso, como yo estoy acá, como bien menciona, no ha habido tampoco mayor trascendencia, ¿no? Esto es algo que ya se venía trabajando desde el primer encuentro, digamos que es una extensión y una profundización del mismo. Sí, por desgracia, pues bueno, está la cuestión de las varias bases militares rusas en Siria y esa es la gran cuestión que importa en Moscú, en Rusia, en definitiva. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? O sea, ¿se puede tratar con un país en otro contexto de otra forma? Es decir, si no están esas bases militares, pues se puede tratar de otra manera o simplemente relegar los tratos con ese país. Pero claro,
en el caso de Siria, teniendo esas bases militares y lo que ello significa en la ruta Rusia-Siria-África, para los rusos es fundamental preservarlas. Sí, es feo, es horrible, es la realidad. Que sentimientos, que traición a Siria, que etcétera, ya, pero fueron los rusos quienes salvaron a al-Assad en 2015, cuando precisamente intervinieron a petición del gobierno sirio en septiembre de 2015. Consiguieron sacar al Estado Islámico de Palmira. Después consiguieron retomar Alepo y luego otras grandes ciudades de Siria. No se puede decir que los rusos no hayan hecho nada. Sin su intervención, el resultado de 2024 lo habrían tenido en 2015. Eso es así. Otra cosa es el tema de negociar con Siria, negociar con el gobierno en su momento de Bashar al-Assad, de plantearle un programa para la reconstrucción, pero también Assad, al fin y al cabo, árabe, y prefería buscar la renovación, la reanudación de los tratos en el marco de la Liga Árabe, que eso es una jaula de grillos, y al final la cosa pues le salió muy mal, porque lo que ha demostrado la realidad una y otra vez es que eso del mundo árabe, geográficamente sí existe, pero políticamente no le busques. No le busques porque evidentemente hay divergencias gigantescas. Árabes son los yemeníes y los de Arabia Saudí, y no se parecen en nada. No se parecen en absolutamente nada. Y esto lo digo porque precisamente ahora que Estados Unidos vuelve a amenazar con un ataque sobre Irán, los hutíes de Yemen han dicho, si hay un ataque a Irán, nosotros empezamos a disparar. Y de hecho demostraron que cuando Israel empezó a arrasar la franja de Gaza, en octubre de 2023, los hutíes empezaron a disparar contra la entidad sionista desde noviembre de 2023 y no han parado hasta que no se ha llegado al teórico alto el fuego actual. Pero bueno, eso por ahí. Por otro lado, pues en fin, eso, ver este tipo de imágenes no es agradable, como no fue verlas precisamente a mediados de octubre del 2025, cuando hizo su primer viaje. No es agradable, pero también es comprensible desde un punto de vista realista. También la situación en Siria, a ver si carga bien el mapa en cuestión, espero que sí, ahí está, el cómo se vería la Siria actual. En verde tenéis todo lo que controla el teórico gobierno sirio actual me iba a salir Bashar al-Assad, fin, otros tiempos, de Ahmed al-Shara, donde la zona kurda está bastante recluida a la zona de Al-Hasaka y también hacia esta zona, hacia este otro sector de Ain al-Arab, que, bueno, Ain al-Arab, Kobani. Ain al-Arab en árabe, Kobani en kurdo. Bueno, básicamente ha sido el final, en definitiva, de esa presencia de los kurdos de Siria y también, como os decía al principio, de ese llamado gran juego. Cómo los kurdos, que pensaban que eran los favoritos de Estados Unidos, el intermediario favorito de Estados Unidos, se han visto aplastados en cuestión de días en este enero de 2026 porque ya no eran ese ojito derecho de Estados Unidos. Parece ser que todas estas negociaciones entre al-Shara y Netanyahu y Trump sirvieron para decirle, no te preocupes, que con nosotros no os va a faltar de nada. No os va a faltar de nada. En otros, me habréis escuchado en tiempos anteriores hablar del proyecto del Corredor de David, el corredor que iría por todo el sur de Siria, desde el Estado de Israel hasta los pozos petrolíferos más allá del Éufrates, hasta esta zona. Bueno, ahora ya las controla el mismo gobierno. Ya no tienen que hablar con dos. Ya no tienen que hablar con las fuerzas democráticas sirias, los kurdos, y con el gobierno de Damasco. Ya todo lo pueden hacer con el gobierno de Damasco. Para que les surta de petróleo sirio a la entidad israelí. Y que Siria se convierta en el mayor respaldo
del Estado de Israel. Un Estado de Israel que, por cierto, según el mapa, nos muestran precisamente no solo los altos del Golán ocupados, sino más allá todavía, hasta el Monte Hermón, y la gobernatura de Al-Suwaida, la de los drusos, en otro color, como que estos no admiten el control de Damasco. Y ya hemos visto las masacres que hubo. Te paso la pelota con esto, don Carlos, y ahora os comento lo que escribe el Kremlin de esta reunión con Al-Shara. Adelante. Bueno, mencionabas un tema, ¿no? Decías que es horrible, esas fotografías, este encuentro, pero a ver, pongámonos de parte, hipotéticamente hablando, por supuesto, del lado ruso. ¿Cómo vemos tú la situación? Se ha invertido tiempo, años, inversión en recursos, en vida, por supuesto, para que de un momento a otro digamos, bueno, ya cayó Bashar al-Assad y ya hay que olvidarnos de esto. No, no tiene mucho sentido, ¿no? Y viene alguien que, bueno, que intenta hacer un acercamiento, intentar sacar un mutuo beneficio, de manera, como bien dijiste, absolutamente pragmática, tiene que hacerse esto así. Bueno, cerramos con el tema de Najolán y Vladimir Putin. Ahora, con respecto a Irán, es un tema candente, porque como había mencionado en otros medios anteriores, ¿no? Masivos en habla hispana, eso está en camino. Ciertos analistas pensaban que con Donald Trump esto iba a paralizar. No, esto no se va a paralizar, esto está empezando. Lo que hubo la guerra de los 12 días fue, digamos, la introducción a lo que se está empezando a ver. Por una muy sencilla razón. Tú, como bien sabes, hablaste del gran juego, del gran tablero, ¿no? Lo que es ese juego siniestro geopolítico que los británicos bautizaron en ese siglo XIX. Claro que eran otros actores, por supuesto, estaba el imperio británico propiamente dicho, ahora tenemos otros actores. Entonces, desde la geopolítica anglosajona clásica, la isla mundial, Eurasia, tiene que ser controlada por ellos, porque ellos entienden que, bueno, en su momento, cuando teoriza todo esto, Mackinder, él plantea que la principal diferencia con Occidente entre estas partes del mundo y, digamos, la Europa peninsular al lado de lo que es todo lo que es Eurasia y la propia Norteamérica es una cuestión de desarrollo tecnológico. En ese momento de la historia, por supuesto, toda la cuestión tecnológica, todas las capacidades tecnológicas estaban más desarrolladas en lo que se conoce como Occidente. Pero bueno, ya de ese siglo XIX al siglo XXI, 2026, ha pasado buen trecho y esas capacidades tecnológicas ya están, digamos, localizadas ahí. Por eso es que ahora todo el mundo habla de Asia-Pacífico, Asia-Pacífico. Los rusos hablan de dirección Oriente-Asia-Pacífico. En Sudamérica se habla de dirección Oriente-Asia-Pacífico. Eso no es una casualidad. La era del Atlántico llegó a su fin y ahora estamos viendo la emergencia del océano más grande del planeta, el más rico, y que tiene a las potencias del Asia más importantes, como la China, por supuesto, fábrica del mundo, la base industrial más grande del planeta y tecnológica también indiscutible, que no tiene parangón en ninguna otra parte del mundo. Y bueno, y Rusia, que sigue siendo hasta la actualidad, desde ese momento en que Mackinder utilizaba, el corazón de Eurasia, el Hirland de Eurasia está en lo que es Rusia. Entonces, hay una cuestión, ¿no? Ya nos remitimos a la geopolítica, yo considero la geopolítica británica y a la geopolítica norteamericana como dos variantes de la misma geopolítica anglosajona. Claro que hay que hacer un paréntesis ahí, ¿no? No recuerdo bien el experto quién fue lo que dijo, pero era cierto cuando decía que efectivamente Estados Unidos nunca ha tenido geopolíticos propios. Y de hecho, los grandes geopolíticos que tuvo Estados Unidos que trabajaron, claro, para los intereses nacionales estadounidenses, tanto Speakman, que era holandés, Kissinger, que era judeo-alemán, y Brzezinski, que era polaco, todos eran prácticamente europeos, del centro, en Europa básicamente, y ellos entendían la isla mundial que era importantísimo, que no bajo ninguna circunstancia se permitiría o debería permitirse eh, alianzas estratégicas, asociaciones tácticas estratégicas entre las potencias, digamos, más importantes de esas partes del mundo. Es lo que posteriormente este gran diplomata y geostratega ruso Yevgeny Primakov denominaría como RIC, Rusia, India y China. Entonces, actualmente yo digo esto ¿por qué? Porque no hay esa gente visionaria, no hay un Kissinger, no hay un Brzezinski dentro de lo que es el actual Estados Unidos, que dicho sea de paso, cuando hablamos de Occidente nos referimos fundamentalmente a Estados Unidos. El resto está de adorno, pero los que mandan son los gringos, Donald Trump en su figura,
pero lamentablemente no tienen esta visión estratégica de 40, 50, 60 años, un siglo, como en su momento lo tenía Brzezinski. Básicamente, independientemente de las perspectivas que puedan haber tenido uno u otro, tanto Brzezinski como Kissinger, para ellos era fundamental, cardinal, que evitar a toda costa que potencias como Rusia y China principalmente se unan en intereses comunes. ¿Y qué ha hecho básicamente en los últimos años, las últimas décadas occidentales? No es otra cosa que empujar justamente con su presión geopolítica, con sus diversas doctrinas de acercamiento, sobre todo de Rusia y también, por supuesto, en el Indo-Pacífico de China, eh, acercarnos, ¿no? No, normalmente no deberían estar muy cerca. De hecho, sus políticas exteriores son muy distintas, sus perspectivas de orden mundial son discrepantes. Sin embargo, ante un enemigo común, peligroso, que está dispuesto a anular sistemáticamente adversarios geopolíticos, no le queda otra opción que justamente intentar buscar esas alianzas y hacer frente común a esas amenazas. Ahora, digo esto porque aquí entra a tallar Irán. Irán es otro país importante de ese gran bloque euroasiático, donde justamente hay que entender a Irán como un nodo geoestratégico en la región, por donde los BRICS o a través de ellos, de Irán, no podría entenderse el actual BRICS, por ejemplo, las grandes rutas comerciales, las rutas de infraestructura, tanto de China como de Rusia, pasan por ahí. O sea, si se desactiva los BRICS, Irán automáticamente se desactivan los bits. O sea, no sé, como dijo un profesor por ahí muy interesante, el profesor Alexander Dugin, en un artículo muy reciente, no lo dijo así, pero lo puedo traducir a mi modo, no nos podemos hacer los locos. O sea, lo que pasa en Irán, lo que pasa en Siria, cualquier cosa que pase en Medio Oriente es directamente una amenaza a nosotros. Y por extensión a China también. Entonces, esto lo tiene muy claro Occidente. De hecho, lo que se ha visto en Irán, muy a pesar de la prédica que el mismo gobierno tiene, de occidental, contrahegemónica, pero en realidad lo que estamos viendo es una infiltración dentro del gobierno de ahí. Desde la guerra de los 12 días, que como hemos visto fue un ataque bastante implacable, impecable, hay que reconocerlo, del Mossad de Israel dentro del territorio iraní, lo cual implica a su vez colaboracionismo desde adentro, infiltración, inteligencia al más alto nivel. Igualmente estamos en este contexto, el gobierno actual iraní sigue estando, digamos, manejado por facciones pro-occidentales que pretenden negociar con un occidente y que, repito, no le interesa solucionar las problemáticas con las potencias revisionistas, sino anularlas sistemáticamente. Eso es lo que estamos viendo ahora. Esto ya como hipótesis, no se trata de hacer futurología, no somos adivinos, no tomamos una bola de cristal, pero sí lo que podemos decir es que yo al menos considero, por todo lo anteriormente expuesto, porque no solamente Irán, tampoco es una gran potencia petrolera, es un paso petrolero sí, pero su valor estratégico redunda, como dije hace un momento, en ese encrucijada, en ese nodo geoestratégico para los proyectos de Rusia, de China, entre otros digamos, actores de la región. Ahora, se lo desactiva, sí, ese es el objetivo que se tiene. ¿Y esto a qué empujaría? Empujaría porque, claro, se podría hacer una operación aérea con ayuda de Israel. De hecho, Israel está muy afilado, está esperando justamente el momento exacto en cobrarse esa afrenta que sufrió el año pasado en la guerra de los 12 días, donde sus aparatos de defensa, su famosísimo y muy apoteósico por ellos mismos, vapuleado como el domo de hierro, ¿no? El aparato de defensa antiaérea más infranqueable de esa parte del Medio Oriente, bueno, fue totalmente ridiculizado ante la saturación de misiles convencionales y hipersónicos por parte de Irán. Ahora, entonces, eso está en camino. Y al hacerse eso, yo considero que, claro, se va a empujar a Irán a tomar medidas más radicales con respecto a Rusia y a China. O sea, está obligando a que las potencias euroasiáticas revisionistas de la actualidad, Rusia y China, las más conocidas, pero ahora Irán, por supuesto, que tiene todas estas capacidades, tiene un rol estratégico en la región, va justamente a intentar, después de todo esto, si esto se logra, se concreta este tipo de golpes que quieren hacer los gringos, los estadounidenses con los israelíes, esto no va a quedar allí, ¿no? Tampoco es que se va a destruir Irán, ¿no? Puede ser bombardeado, pero lo que nunca se va a hacer es invadirlo, digamos, de manera terrestre, ¿no? O sea, la geografía de Irán, como se sabe, es absolutamente agreste, ¿no? No ha habido imperio en la historia que haya logrado un objetivo concreto dentro de Irán. Ahora, no sé si se atrevan a eso. Sería demasiado costoso, demasiado
recursos, demasiadas vidas, pero sí lo que pueden hacer es como siempre han hecho. Como dije hace un momento, la enfrentación, el valor más importante de Occidente en las capacidades de seguridad, de defensa, está su inteligencia. Su inteligencia es la que no tiene parangón, lamentablemente, y eso lo he denunciado hace una vez dentro de los BRICS. Mientras Occidente, su inteligencia es activa, es proactiva y actúa dentro de los territorios, recientemente saliendo un poco del tema, pero no podemos obviar el tema de China, es claramente una operación de infiltración al más alto nivel. O sea, al Estado totalitario más grande del planeta, o digamos, con más capacidades tecnodictatoriales, digamos, ha sido infiltrado. Sus élites han sido infiltradas para que, bueno, se vea esta ocurre actualmente. Bueno, entonces lo mismo podemos decir Irán, hasta cierto punto podemos decir de Rusia, y en fin, mientras no se tome en serio la cuestión interna, lamentablemente vamos a seguir viendo estos episodios donde Occidente golpea primero y el resto, bueno, tiene que limitarse a justamente, como decimos en términos peruanos, a sobarse, digamos, el golpe, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar. Y volviendo, y para cerrar esta parte, de concretarse este golpe por parte de Occidente a Irán, lo más probable es que propicie lo que no quería ni Kissinger ni Brzezinski justamente, que se unifiquen, que se acerque más a ese eje Rusia-China y al mismo tiempo que por dentro tomen posiciones más radicales, menos pro-occidentales. Te has adelantado a la parte de Irán y a la parte del artículo. Ahora os dejaré referencia luego abajo en un comentario fijado de ese artículo que viene citado por don Carlos. Luego también os traeré uno que he traducido que viene de un autor chino. Pero vayamos por partes. Primero volvamos a poner la imagen de la cuestión, lo que el Kremlin mismo ha señalado de este inicio de las negociaciones ruso-sirias. Vladimir Putin dice: señor presidente, estimados colegas, nos alegra mucho verlos de nuevo en Moscú. Desde nuestra última reunión no se ha perdido el tiempo, se ha hecho mucho en términos de restablecer nuestras relaciones interestatales. También hemos logrado superar el estancamiento en la cooperación económica con un crecimiento superior al 4%. Puede que no sea tan ambicioso como nos gustaría, pero aún así representa un progreso notable. Y es absolutamente necesario que mantengamos esta notable tendencia. Estamos haciendo un gran esfuerzo para desarrollar nuestras relaciones en todos los ámbitos. Ya lo hemos comentado, las relaciones ruso-sirias tienen raíces profundas. En 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y Siria firmaron un acuerdo que establecía relaciones diplomáticas. A lo largo de todos estos años nunca ha habido momentos oscuros en la relación interestatal. Es decir, ahí Putin, una vez más, como hizo en octubre, diciendo, bueno, sí, a ver, han pasado cosas, antes éramos la Unión Soviética, nosotros la Federación Rusa, vosotros habéis cambiado de banderas varias veces, pero o sea, como hay que mantener algo estable, de que lo importante es que algo quede, porque igual pues también ven que este tipo hoy está ahí y mañana no, mañana habrá otro, entonces no quieren cortar relaciones y también sobre todo por la cuestión de a ver qué va a ser de las bases. Sigue diciendo Putin: ahora en las nuevas realidades, gracias en parte y sobre todo a vuestros esfuerzos, las relaciones entre Siria y Rusia están desarrollándose. Ya mencioné el componente económico. Sin duda hay mucho que discutir aquí y sin duda aprovecharemos su visita de hoy para abordar estos temas. Nuestras agencias y una amplia gama de ellas han estado trabajando activamente desde su última visita. Una gran delegación interdepartamental del gobierno ruso visitó Siria y colaboró activamente con sus colegas allí. Por lo tanto, tenemos previstos varios eventos positivos en este sentido, tanto en la industria como en las agencias humanitarias. Estos incluyen deportes, medicina y construcción. Sé que habrá mucho por restaurar en Siria y nuestros operadores económicos, incluidos los del sector de la construcción, están listos para esta colaboración. Hemos seguido de cerca sus esfuerzos por restaurar la integridad territorial de Siria. Perdonad que ponga cara rara, pero, o sea, restaurar la integridad territorial de Siria. Bueno, vale. Y masacrar gente también, de alawitas, drusos, cristianos, kurdos, bueno. Sigue diciendo: los felicito por el impulso que está cobrando este proceso. Siempre hemos abogado por la restauración de la integridad territorial de Siria. Ustedes lo saben y apoyamos todos sus esfuerzos en ese sentido, lo cual es cierto.
porque precisamente Rusia estuvo bien dedicada a reconquistar ante todo las principales ciudades de Siria, de manos del Estado Islámico, y a defender otras como Deir ez-Zor, por ejemplo, en el río Éufrates. Termina diciendo Putin: espero que la integración de la región del Éufrates sea sin duda un paso crucial en esta dirección y contribuya al restablecimiento de la integridad territorial de Siria en su conjunto. Los felicitamos por ello, nos alegra mucho verlo. Bienvenido, señor presidente. Lo de esto último que dice Putin de la integración de la región del Éufrates es precisamente lo que os señalaba, de la zona controlada por kurdos, pues que básicamente han sido barridos por las fuerzas del actual autopercibido gobierno sirio. Bien, ¿y qué le dice al-Shara? Muchas gracias, señor presidente, estoy muy contento. Esta es mi segunda visita, ya ha habido 13 visitas de delegaciones entre nuestros dos países. Parece que ha pasado un año desde la primera. Hoy, de camino desde el aeropuerto, vi mucha nieve y recordé que históricamente ha habido muchas operaciones militares intentando llegar a Moscú, pero la resiliencia de la gente y el clima incluso ayudaron a repeler estos ataques. Y por supuesto les deseamos todo lo mejor. Tenemos muchos temas en los que podemos trabajar y discutir y espero que los discutamos en detalle durante nuestra reunión y que sea fructífera. Creo que Siria ha avanzado mucho en el último año y ha superado la fase de sanciones, que eso es para darle de comer aparte. Y por supuesto, un desafío importante es la unificación de Siria. Hemos estado trabajando en este asunto desde el año pasado. Rusia, por supuesto, desempeña un papel fundamental en Siria, estabilizando la situación no solo allí, sino también en la región. De hecho, nuestra región necesita urgentemente estabilización. Por lo tanto, muchas gracias, señor presidente, por sus esfuerzos en este asunto. Y termina ahí la parte de al-Shara. La cuestión sobre estas declaraciones de al-Shara se pueden verlas de la siguiente forma. También a Rusia, que tiene presencia en la zona, es decir, que tiene un interés directo, y no digamos indirecto, porque si hay yihadismo correteando por Oriente Medio, por Asia Occidental, eso le va a repercutir muy negativamente a Rusia, que ya se estuvo enfrentando al yihadismo del Cáucaso, que venía a su vez de Afganistán, que venía a su vez de la mano de Estados Unidos y de Arabia Saudí, de la época de los años 80, Unión Soviética, la invasión a Afganistán, la guerra durante todos los años 80, etcétera. Es muy interesante esa parte del énfasis que le ponen en la unificación, porque también para Rusia es interesante, igual que para Turquía, que no haya un Estado kurdo, que no haya una disgregación de Siria, que se pueda mantener esa unidad para que no haya más actores fingiendo ser estados en la zona. Pero bueno, ¿es una mierda de foto? No me cabe duda, pero la realidad es una mierda en sí misma y es lo que toca. También, por ejemplo, desde el importantísimo canal ruso Ribar, pescador, se traduce así, Ribar, dice: sobre la visita de Al-Julani a Rusia. No os puedo poner las imágenes porque ponen imágenes de RT, estamos en el canal de Don Ariel y no quiero que fastidien por el copyright, así que no ponemos nada de eso. Dice: ¿qué esperar en las relaciones con el régimen sirio? Mientras los medios discuten un posible ataque estadounidense a Irán, el jefe del régimen sirio, Abu Muhammad al-Julani, ha llegado para conversar con Vladimir Putin. El tema del encuentro son las perspectivas de desarrollar relaciones después de la caída de Bashar al-Assad y el tema de las bases rusas claramente recibirá considerable atención. El último encuentro de este nivel tuvo lugar en Moscú en octubre de 2025. Entonces al-Julani señaló el papel crucial de Rusia en el apoyo a la República Árabe y la necesidad de preservar los lazos históricos entre los países. En pocas palabras, las relaciones bilaterales están lejos de estar al nivel que tenían bajo Assad, lo cual no es sorprendente, ya que el régimen actual y su líder son antiguos enemigos del terrorista Hayat Tahrir al-Sham. Sin embargo, las nuevas autoridades no están cortando los lazos. El país está destruido, el dinero es escaso y se beneficiarían enormemente de los suministros de fertilizantes. La restauración de la extracción de recursos y la reparación de infraestructuras energéticas también.
Esto es exactamente lo que están tratando de negociar a cambio de preservar las bases rusas en la costa. Las relaciones continuarán en esta línea, si es que se pueden llamar relaciones. Incluso a este nivel hay muchos obstáculos, como por ejemplo los bienes inmobiliarios departamentales rusos en Damasco, parte de los cuales exmilitantes, exmilicianos han capturado y aún no los han sacado de ahí. Al mismo tiempo, no hay nada malo en un enfoque pragmático para mantener las posiciones que lograron preservar en Siria. Lo principal es no esperar que el régimen de al-Julani sea tan amistoso con Rusia como lo fueron los Assad. En contraste entre las posibles expectativas infladas después de los dulces discursos sirios y la realidad podría ser demasiado grande. Y ahí, pues, en fin, lo que nos comenta este canal importantísimo en Rusia, en ruso, en inglés, en español, etcétera. Es decir, que para ellos lo que ven en el asunto es al-Julani viene pidiendo dinero, necesitan dinero para reconstruir porque al final fue la cuestión del dinero lo que hizo mucho daño en la realidad siria, en la realidad material, más allá de cuestiones ideales. Sin dinero la gente no puede hacer nada, no puede vivir. Con las sanciones no pueden comerciar afuera ni traer nada de fuera, salvo de ciertos países concretos. Y aún así, claro, el formato de las sanciones que impone Estados Unidos es: yo sanciono ese país, pero también sanciono a quien comercie con ese país. Bueno, pues por ahí van los asuntos. Estados Unidos, que está interesado también en meterse ahí, Donald Trump, el genio inmobiliario, genio incomprendido de la vida, entiéndanlo de una forma sarcástica, lo de incomprendido y lo de genio, ve en Siria un negocio. Esto es un negocio espectacular, pero claro, le habla su cerebro, que es Netanyahu, y le dice: no, no, si es que Siria lo que queremos es destruirla. Pero claro, creo que han llegado a la conclusión de que al-Shara es su chico. ¿Recuerdas esa frase de Kissinger, no? No importa que sea un hijo de... siempre que sea nuestro hijo de... Entonces tienen a su hijo de... y les va a dar todo lo que sea de Siria. Pero alguien tiene que reconstruirlo. Y no quieren ser ellos los que paguen esto. También pueden estar intentando dejar a los rusos a ver si de algún modo dicen: bueno, venga, sí, vamos a gastar nosotros dinero en reconstruir Siria para que luego lleguen los estadounidenses y los israelíes y les digan: pues me lo quedo. El orden mundial basado en reglas y todo esto. Siguiendo con los artículos, en la parte de artículos que comentaba don Carlos, en primer lugar tenéis este de Multipolarity by Force. En multipolar ponéis multipolarpress.com y ahí os sale este artículo de Alexander Dugin: Multipolaridad por la fuerza, un momento para demostrar fuerza. De que precisamente esa es la cuestión. Se había estado tratando un mundo multipolar en un sentido económico, en un sentido de tener un sistema financiero paralelo fuera del alcance de Occidente y centrarlo en eso. Ni generar un orden político ni militar mundial, sino generar una separación económica y financiera. Y también ir moviendo un ámbito cultural fuera de las redes occidentales, principalmente de las producciones hollywoodienses y compañía. Bien. Pero eso, tarde o temprano, se encuentra con un emporio decadente, ese orden unipolar de Estados Unidos que dice: no, no, esto no va a ser así como que os estáis yendo tranquilamente, no, no, pues esto lo vamos a defender a bombazos. Y claro, aquí llega la cuestión del momento: ¿cuándo se le va a poner freno por la fuerza? O sea, si hay una multipolaridad sobre el terreno, habrá que defenderla por la fuerza también. Y como señalabas, Carlos, de este artículo, Dugin lo que dice él es lo que entienden muchos otros también en Rusia. Oigan, es que si Irán cae, la guerra va a estar luego más en nuestras fronteras. Ya tenemos una, precisamente, en Ucrania, con Europa, que propició Estados Unidos. Si cae Irán, va a ser precisamente
el formato de Brzezinski, de tener esos Balcanes euroasiáticos rodeando Rusia, Europa, Oriente Medio, los Balcanes, Asia Central. La gran prensa contra el gran agarre contra Rusia. Y China tarde o temprano se encontrará con una guerra en su costa. Y solo tiene una salida al mar. Y va hacia el Pacífico. Y en último lugar, que estaba cargando todavía, aquí está el otro artículo en geopolíticarugiente.com. La verdadera pregunta no es si Estados Unidos atacará a Irán. Es un artículo, a lo mejor este autor no suena mucho, Wang Xiangshui, es coronel retirado del Ejército Popular de Liberación y es uno de los dos autores que escribió aquel libro de La guerra irrestricta. Así que os recomendamos estos dos artículos. Y antes de pasarte el balón de vuelta, recordaba una cosa, me salió en los archivos de hace 6 años. Este era el plan de Donald Trump, que había propuesto para Gaza y, bueno, para Palestina hace 6 años, en enero del año 2020. Hablaba de esta visión para la paz, un mapa conceptual, un futuro Estado de Palestina. Y ponía este Estado de Palestina, en teoría, con esas zonas que veis ahí, que se corresponderían a lo que les iba a dejar a Palestina, en caso de vamos a ir viendo qué clase de cosa puede haber. A lo mejor eran un retazo de un Donald Trump que pensaba que podía tener lugar esa clase de, bueno, de arreglo, que habría un acuerdo y sería un problema menos y ya se iba despuntando ese Donald Trump, ese campeón de la paz y demás, pero lo que esto demuestra es la incontinuidad geográfica, evidentemente, una Cisjordania en fragmentos, en islas, y que de hecho en los 6 años desde entonces, desde el 2000 hasta ahora 2026, estos fragmentos son más pequeños y más separados entre sí, porque la presión sionista no ha parado. Y luego imaginar que pueda haber estas dos bolsas en Gaza, más allá de la misma franja, era imposible entonces y más imposible todavía ahora. La cuestión con Irán. Carlos, atento. ¿Qué nos dice precisamente el ministro de Exteriores de Irán? Que, por cierto, muchos en Irán lo consideran más presidente que el presidente, porque el presidente parece, bueno, poco adecuado, digamos. Pero el ministro dice, y atento, nuestras valientes Fuerzas Armadas están preparadas, con el dedo en el gatillo, para responder inmediata y poderosamente a cualquier agresión contra nuestra querida tierra, aire y mar. Las valiosas lecciones aprendidas en la Guerra de los 12 días nos han permitido responder con mayor fuerza, rapidez y profundidad. Al mismo tiempo, Irán siempre ha acogido con agrado un acuerdo nuclear mutuamente beneficioso, justo y equitativo, en igualdad de condiciones y libre de coerción, amenazas e intimidación, que garantice los derechos de Irán a usar la tecnología nuclear pacífica y garantice el que no use armas nucleares. Estas armas no tienen cabida en nuestros cálculos de seguridad y nunca hemos intentado adquirirlas. Pone precisamente esta imagen. Adelante, Carlos. Bueno, sí, en efecto, yo creo que el ministro de Exteriores iraní tiene mucha más visión que el propio presidente. Hace un momento lo dije, es una facción pro-occidental. Para el mundo occidental en general, Latinoamérica, Irán prácticamente es un cuco, ¿no? Y un cuco como Rusia, un cuco como China, que siempre vocifera contra muerte Israel, contra muerte Occidente, muerte Estados Unidos, pero en la práctica, más allá de la perorata, ¿no? Que siempre los medios de comunicación hacen resonar, que dicho de paso sí es una propaganda del gobierno, pero realmente yo creo que falta mucho todavía por lograr ese tipo de coherencia, ¿no? De narrativa dentro del propio gobierno, porque así como existe quinta columna en Rusia, como estamos viendo en China también quinta columnas, en Irán también existen esas quinta columnas. Yo nunca me voy a cansar de repetir que Occidente básicamente funciona con su inteligencia y la hace trabajar en serio, infiltrando,
sobornando, influenciando a las élites. Irán no escapa a esa realidad. Por eso es que vamos a seguir viendo, mientras eso no cambie, ese tipo de liderazgos que supuestamente quieren negociar con Occidente, cuando Occidente, como vemos, lo que quiere es anularlos políticamente. Mientras esto no se entienda, y esto por extensión va a todos los BRICS, no solamente Irán, vamos a estar viendo siempre cómo es que se limitan a sobarse después del golpe y nunca van a tomar la iniciativa de propiciar justamente un cambio a partir de sus propias capacidades. Porque es así, o sea, el único lenguaje que entienden los imperios en la historia, y ahora actualmente es imperio en decadencia, como tú bien mencionabas, es el lenguaje de la fuerza, el lenguaje de las capacidades. Ahora se habla mucho de que ya, bueno, pues el derecho internacional prácticamente es portuario, etcétera, etcétera, pero realmente, ¿quién puede levantar la mano de manera que siempre haya ejercido, se llame, de ser alguien conocedor, informado en asuntos estratégicos, que el derecho internacional iba a estar a favor de los débiles o iba incluso a salvaguardar la paz mundial? Lo que ha hecho Donald Trump recientemente es justamente hacer que caiga ese velo y dejar la realidad cruda y desnuda tal cual siempre ha sido. La realidad del poder en la arena internacional. Eso es lo que tenemos. Ahora, eh, bueno, yo creo que mi hipótesis es esta, mi hipótesis de escenario, en una eventual nueva oleada de ataques a Irán, llámese contubernio estadounidense-israelí, americano-israelí, lo que va a propiciar justamente es, como no lo van a poder destruir a Irán, o sea, van a hacerle golpes, ¿no?, estratégicos al interior, van a, quién sabe, anularle ciertas facultades en defensa, pero nunca, no puede ser el escenario de Irak, de Siria, demasiado grande, demasiado impenetrable. Y por último, la población que tiene, ¿no? Eso no es una población pequeña, estamos hablando de más de 80 millones de iraníes. Lo que están haciendo es lo de siempre, ¿no?, propiciando una revolución de color, ¿no? De hecho, ya ha sido categórico. Este señor que menciona, ministro de Exteriores, también ha denunciado en otra ocasión de que efectivamente hay toda una fórmula repetitiva en diversas partes y en diversas coordenadas geográficas de revolución de color, ¿no?, de guerra híbrida para cambio de régimen. No negamos acá que haya problemas dentro de la sociedad iraní, pues creo que consustancial a todo gobierno, ¿no? No existe el gobierno perfecto. Sin embargo, sobre esa realidad de descontento social es que se siembra la semilla justamente de las operaciones de guerra híbrida, de guerra psicológica, que están justamente propiciadas por las agencias occidentales. Eso no es una novedad. Ahora, y para ir cerrando esta parte, a medida de que se siga cercando Irán, presionando Irán, va a tener dos efectos, a mi entender, ¿no?, que seguramente puede ser equivocado. Uno, que va a hacer que se purifique esa élite justamente, incluso se habla de que se pretende cegar la vida del líder supremo. Si eso sucede, imagínense la radicalización que va a acontecer dentro de Irán. ¿Quiénes van a asumir el poder? Gente mucho más radical, un gente que no va a pretender ninguna negociación con Occidente, y vamos a ver allí lo que menciona también el profesor Dugin, ¿no?, esa alianza estratégica militar en defensa con Rusia, ¿no? Porque hasta ahora el gran error justamente de esa élite pro-occidental al interior de Irán, encabezada por este señor presidente de Pezeshkian, si mal no recuerdo el apellido, justo, Sí, lo dije bien, no Pezeshkian. sé si lo... Sí, Masoud ya, Pezeshkian, sí. es, Sí, su error, discúlpame con esto cierro, ha sido justamente no hacer lo que hizo Corea del Norte. Corea del Norte tiene un tratado de mutua defensa asegurada, y eso es lo que estamos viendo. Se negaron a hacerlo. Las consecuencias fueron lo que hemos visto el año pasado y las que vamos a ver posteriormente de esto concretarse. Y bueno, sea como sea, en lo interno, una radicalización, una purificación de la clase política, de la élite dirigente, más radical, menos pro-occidental, y en lo externo, por consecuencia lógica, porque tú sabes, como me explicaba este experto eh, Kenneth Waltz, ¿no?, lo interno se proyecta en lo externo. Entonces, una vez que esto acontezca en lo interno, vamos a ver cómo es que efectivamente se va a hacer lo que no se hizo bajo este régimen pro-occidental, que es justamente esa iniciativa de defensa mutua asegurada entre Irán y la Federación. sin duda. Fue además la parte iraní, recuerdo que estaba por Moscú también,
estábamos juntos por allá, y que la parte iraní dijo, no, no, centramos en comercio, en cosas económicas, financieras, algo cultural, pero no, no, lo de militar no está sobre la mesa y tal. Como, bueno, no, con ese tema no. Y claro, los rusos, bueno, pues si no queréis, pues vale, ya está. En el Y caso hay un de... paréntesis, Enrique. Sí, Discúlpame, Enrique. Y ahí es justamente cuando salen los detractores de Rusia. No, no, que Rusia no protege a sus aliados, pero y se los puso en bandeja. Los rusos mm, le pusieron en bandeja esa opción. ¿Y quiénes mm, la rechazaron? sí. Además, en el caso de Corea del Norte, por ejemplo, Estados Unidos no quiere, vamos, que Corea del Norte es un problema y tal, que tiran misiles, que... Pero de invadirla o de amenazarla, no, nada de nada. De hecho, además, en el caso de Corea del Norte, Estados Unidos tiene malas impresiones históricas porque precisamente allí se acabó enfrentando al ejército popular de liberación, al ejército de la China comunista. Y en muchas ocasiones aquello no le salió bien. Pero bueno, o sea, tienen sus malas experiencias y que también, precisamente en aquella, tropas de tierra chinas y fuerzas aéreas de la Unión Soviética para apoyar a Corea del Norte en aquellos momentos de 1950 a 1953. Pero volviendo al caso de Irán, te estaba escuchando y efectivamente la opción de una invasión terrestre está fuera de la mesa, 100%. Es decir, en Estados Unidos hablan de diversas opciones. La primera es la clásica cooptación. Bueno, vamos a ver si, recuerdo el informe de la Brookings Institution, este think tank del establishment, del poder establecido estadounidense, para decir lo que quedaría muy mal si lo dice la Casa Blanca, entonces como que lo digan otros, y también de esa manera es como, bueno, estamos haciendo cosas que nos dicen los expertos que estaría muy bien. Hablaban de eso, cooptar, hacer una cooptación de, bueno, a ver si llegando con el señor Soborno, repartiendo billetitos y cosas así, pues te haces con el control. La siguiente opción ya empezaba a ser la de revolución de color, la de intentar algún golpe interno para cambiar al gobierno. O sea, si eso no funcionaba. Aprovechar para meter sanciones, aprovechar para apoyar a grupos separatistas, para generar esa disensión no solo entre los persas, sino entre los baluches, los azeríes, los turcomanos, los árabes, los kurdos, e intentar generar una fractura interna. Y luego también era interesante que hablaban de dejárselo a Bibi Netanyahu, ya en aquel momento, como de, bueno, que este dispare primero y nosotros vamos a ayudar. Así Estados Unidos, claro, pensad que 2009, que Estados Unidos venía de la borrachera geopolítica de George Bush Jr., de invadir Irak, invadir Afganistán, bombardear todo lo que quisieron, y de repente era, bueno, vamos a ver, no vamos a invadir otro país porque aunque estemos en Afganistán y en Irak, o sea, piensa, sí, sí, estamos aquí a oriente y a occidente de Irán, ¿y qué vamos a invadir? ¿Irán? O sea, no está pacificado Irak, no está pacificado Afganistán. Aunque nuestras tropas estén en los lados, ¿qué vamos a hacer? ¿Invadir Irán? No, no, o sea, hay que hacer que esto explote desde dentro o que sean otros los que lo ataquen desde fuera para buscar igualmente la explosión desde dentro. Y luego también, en última instancia, hablaban de la disuasión contra Irán. Básicamente decirle, te voy a apuntar con un arma muy, 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 muy grande, llegar a la cuestión nuclear quizá, y decirle, mira, no te pases de esto porque si no, catapum chispún, al lado de Japón va a estar tu foto. Y no va a ser por cortador de sushi, pero vas a quedar como pescado refrito. Estados Unidos, de maravilla. Lo cual es muy interesante el tema de que en ningún momento se plantean, y os voy a mostrar un tuit en cuestión, en ningún momento se plantean seriamente la opción de, venga, de buena fe, vamos a sentarnos y hablar. De, vale, vosotros sois lo que sois distintos, República Islámica de Irán, Revolución y Islam chií, vale, pues sois así, sois lo que sois, nosotros no somos eso, pero vale,
eh, podemos hablar con vosotros. No, esa opción está fuera de la mesa por completo. Es la cuestión de que vosotros no sois lo que nosotros queremos que seáis, entonces no nos queremos. Nosotros solo queremos nuestra versión. La Casa Blanca. Tuit oficial de la Casa Blanca dice aquí: ojalá Irán se siente pronto a la mesa y negocie un acuerdo justo y equitativo sin armas nucleares que beneficie a todas las partes. El tiempo se acaba. Esto es realmente esencial. Como ya le dije a Irán, hagan un trato. Presidente Trump. Y pone aquí este tuit, que ahora lo hablaremos más. El tema es cómo vemos que el ministro de Exteriores de Irán dice: nosotros sí queremos energía nuclear, pacífica. Es que no queremos armas nucleares. Y Donald Trump dice: es que no va a haber armas nucleares. Y la parte iraní: si es que no las queremos. Pero Donald Trump sigue con no, es que no vais a tener armas nucleares. Y los iraníes: es que no las queremos. Es que el mismo Ayatollah Khamenei, el líder supremo de Irán, que es una figura que importa muchísimo, que tiene muchísimo peso en Irán, él ha señalado repetidamente que no, digamos que es haram, que está prohibido tener armas nucleares, porque si las usas vas a matar a civiles sin miramientos. Y lo que tienes que atacar es a los malos, no a los civiles. En fin. Este tuit, para que lo veáis en una versión traducida, que está puesto en la página de reposteos de Donald Trump desde Truth Social. Dice: una armada masiva se dirige a Irán. Se mueve con rapidez, con gran poder, entusiasmo y determinación. Es una flota mayor, liderada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela. Al igual que Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez y violencia si es necesario. Esperemos que Irán se siente pronto a la mesa de negociaciones y negocie un acuerdo justo y equitativo sin armas nucleares que beneficie a todas las partes. El tiempo se acaba, es realmente esencial. Como le dije una vez a Irán, lleguen a un trato, no lo hicieron y hubo la operación Martillo de Medianoche, una destrucción masiva de Irán. El próximo ataque será mucho peor. No permitan que eso vuelva a suceder. Gracias por su atención en este asunto. Presidente, el Golem Naranja. ¿Tus impresiones, Carlos? Bueno, con respecto al desarrollo de armas nucleares, me parece que hay demasiada hipocresía, porque ningún país que tiene armas nucleares actualmente, absolutamente ninguno, pidió permiso para tenerlas. Es cierto que, bueno, que una autoridad, como bien mencionaba, religiosa, espiritual, el Ayatollah, ¿no? Que por cuestiones justamente religiosas se ha mostrado en contra del desarrollo de armas nucleares. Pero la verdad es que de manera realista yo no sé si esto sea suficiente, porque esto lo va a determinar las dinámicas externas, como siempre, las amenazas externas del desarrollo de ese tipo de armamento, ¿no? Y no de repente, ahora con toda la tecnología que hay, no necesariamente tienes que matar a civiles, ¿no? Hay armas estratégicas, perdón, tácticas dentro de la categoría nuclear que no necesariamente te van a servir para arrasar una ciudad, sino puntos militares o estratégicos muy concretos, ¿no? O sea, yo no lo descarto como posibilidad y no descarto, sobre todo en función a lo que dije, que para esto no se necesita pedir permiso. ¿Quién pidió permiso? Estados Unidos pidió permiso, la Unión Soviética pidió permiso, Israel pidió permiso, China pidió permiso, Pakistán pidió permiso, ninguno, en absoluto. Tuvieron las capacidades, tuvieron el razonamiento, tuvieron la capacidad, por supuesto, científica, tecnológica y sobre todo la voluntad política de hacerlo, que lo hicieron, ¿no? Yo entiendo que el gobierno iraní, de una manera muy diplomática, habla de asuntos energéticos, que está en todo su derecho, pero a mí nada me dice que tenga la intención de desarrollarlos. Y yo, te soy sincero, yo creo que todo país soberano con capacidades para hacerlo debería tenerlo. Yo soy partidario, en el caso latinoamericano, de que como Latinoamérica, como conjunto, deberíamos tener un proyecto nuclear energético y no solamente. Desde luego. Pero el último país en la región que tuvo esa proyección y que todavía mantiene esa importancia fue Argentina, como uno de los primeros países avanzados en carrera nuclear en los años 50.
Pero claro, había ciertos elementos que no les interesaba que su némesis del otro lado del continente, es decir, ellos se veían desde el norte y decían, no, no, en el sur no puede haber algo así, que se ponen con esto y van a acabar un día diciendo, pues ya no necesitamos a Norteamérica para nada, podemos ir por nuestra cuenta, ir por libre, mal asunto. Mal asunto en todo ello. Estaba buscando alguna noticia más al respecto, alguna trampada más que haya soltado en estos momentos. Lo que encontré, pues, fue, en fin, estupideces europeas, faltarían más, de los eurobobos, desde la Unión Europea hasta otros miembros como Merz, hablando de que el régimen de Irán tiene los días contados y todo esto, y que está con violencia y terror contra su propia población. Claro, luego ver los comentarios y le recuerdan las veces que la policía alemana ha golpeado y detenido a manifestantes en Alemania. Luego dicen, ya, ya, habláis de violencia, estáis para los zurradores de manifestantes, esos sí eran claramente pacíficos. Bueno, en fin, cosas que hacen. Os voy a poner otro ejemplo también, desde miembro del Parlamento Europeo por Finlandia, que dice lo siguiente: estimado presidente Donald Trump, golpee con fuerza al régimen iraní, aquí está mal traducido, es en imperativo, libere al hermoso pueblo de Irán. Nadie más puede, nadie más en el mundo tiene ese coraje excepto tú. O sea, imaginaros, o sea, que viene de este tipo, para que os hagáis una idea de la clase de servilismo también que hay en Europa. No, no, venga, sí, bombardeen Irán, claro que sí, ataquen Irán. En fin, es un tipo que, bueno, vale. Así está la situación en Europa. También, por cierto, en estos días se estaba hablando de sancionar a Irán, de ilegalizar, de declarar grupo terrorista al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y de ver más sanciones. Ah, pues fantástico, genial. Es la mejor manera de negociar. En medio de una crisis, en vez de decir, venga, vamos a resolver, no, no, vamos a resolverlo por la fuerza. No sé con qué fuerza, pero bueno, ahí están. También ha habido miembros polacos, de europarlamentarios polacos, en definitiva, que también estaban muy de, sí, sí, Trump, eres el mejor, bombardea, bombardea Irán y demás. Esto es, con este tipo de gente no se puede ir, desde luego, muy lejos en nada. La cuestión, también para ir cerrando, que ya tenemos una hora de programa, te quería poner mm, un tema de un analista estadounidense, pero crítico precisamente con Estados Unidos, que es Brian Berletic, y que habla precisamente de la cuestión energética, que tiene mucho que ver con esto de realidades materiales versus teatro político, cómo la prohibición de la Unión Europea al gas ruso socava su falsa narrativa de división entre Estados Unidos y la Unión Europea. Es decir, mientras que algunos sacan pecho, pues lo que hay de fondo. La Unión Europea ha anunciado una prohibición total de las importaciones de gas ruso para 2027, lo que los medios occidentales afirman que es otro paso hacia el fin de su dependencia energética de Rusia. Ya veremos. Sin embargo, este paso significa que Europa ahora depende muchísimo más de los Estados Unidos y de sus exportaciones de gas, que son y siempre serán más costosas, tanto en términos económicos como de independencia. Y esto lo digo, lo traigo también a colación por, bueno, donde antes estaba Borrell, la que está ahora, Caja Callas. Pues diciendo, bueno, sí, a ver, si las relaciones transatlánticas eran lo que nosotros queremos, pero en estas condiciones nos vamos con el Mercosur, nos vamos con la India, hemos estado ahí bailando, firmando acuerdos, todo eso. En fin, queriendo sacar pecho. Pero lo que consiguen, además de esos acuerdos que no van a ir en pos de los europeos mismos, prohibir el gas ruso,
porque es dependencia, y seguir profundizando en... No, lo ruso es dependencia, lo estadounidense es independencia. Vale, genial, pues es más caro. ¿Vais a ser más competitivos por arte de magia? Bueno, la magia yo creo que no existe, pero vale. A algunos les gusta el pensamiento mágico. Sigue diciendo Berletic, aun cuando la Unión Europea se presenta como en desacuerdo con los Estados Unidos, citando una división cada vez mayor, está creando realidades materiales que la subyugan aún más bajo el control de los Estados Unidos. Ahí va el tema. Esto demuestra además que la división entre Estados Unidos y la Unión Europea es meramente teatral para ayudar a vender la división del trabajo, lo que hablábamos precisamente en el programa de ayer, con lo que empezamos, la división internacional del trabajo propuesta por Estados Unidos, en la que Europa se involucra en la guerra proxy de Estados Unidos contra Rusia, mientras Ucrania se derrumba, mientras Estados Unidos concentra más recursos en su búsqueda de primacía en otras partes, particularmente China. La cuestión de Groenlandia es otro aspecto de este teatro. Si la Unión Europea realmente temiera y se opusiera a que Estados Unidos anexara el territorio insular, estaría construyendo, no cediendo influencia a Estados Unidos. Y sin embargo, lo hace con entusiasmo según los propios dictados de Estados Unidos de apuntar y reducir las ventas de energía rusa. ¿Cómo te quedas, Carlos? Bueno, cada quien tiene lo que merece, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó por la cabeza de Europa, sobre todo de los alemanes, de un momento a otro por la... Claro, tiene una explicación. ¿Qué pasó por su cabeza todas estas ideologías catastrofistas, empezando por el ecologismo, malentendido, claro, donde, claro, todo lo que tenga que ver con energía que sea de fósiles, aunque te cueste mucho más barato y te dé la capacidad para mantener una economía industrial, tiene que ser derribado, ¿no? Entonces, ¿qué se puso de moda? ¿No? Esto que da ahorita de la energía eólica, esos gigantescos ventiladores que están por casi toda Alemania, que dicho sea de paso son en gran medida comprados a China, porque ojo, China produce esta tecnología verde, pero curiosamente no son los que efectivamente, eso también lo dijeron en Davos, entonces creo que Trump, uno de sus allegados, lo dijo y eso tuvo razón. No, China fabrica este tipo. Carlos, disculpa. Trump directamente dijo, esto de los chinos hacen molinillos de mierda para que nosotros los usemos y ellos gastan energía sucia, sucísima, y esto es una mentira, Ya. no vamos a... O sea, que se metan los molinillos por donde les quepa, que nosotros vamos a quemar energía como si no hubiera un mañana. Eso. Bueno, puedo traer ¿quién puede algunas estar, muestras también. ¿quién Dale, puede estar sigue, en sigue. contra de lo que dijo? En eso tiene toda la razón el gringo. O sea, China es un gran, como dije al inicio, no es la fábrica del mundo, y como fábrica del mundo fabrica pedido. Si hay gilipollas, como dicen ustedes, que quieren este tipo de tecnología para producir energía, digamos, verde, bueno, hay, quieren todo lo que quieren, nosotros les vendemos. Pero ¿qué sucede? Lamentablemente hay un tema que utilizan mucho en física que se llama densidad energética. Estos artefactos, estos aparatos no tienen densidad energética. Pueden servirte quizás para que, no sé, un pequeño poblado, qué sé yo, pero o sea, para mantener una economía, una infraestructura industrial como Alemania, en gran medida todavía lo sigue siendo y cada vez menos dentro de Europa, por eso que era la locomotora europea. Y ahora, ¿en qué situación se encuentra Alemania? En una situación que están cerrando fábricas, en una situación que están despidiendo a gente del sector industrial, y ni qué decir del resto de Europa. O sea, si estamos hablando de la locomotora de la Unión Europea, que es Alemania, caracterizada justamente por esta eficiencia de producción industrial, ¿qué podríamos decir del resto de Europa? Por malas decisiones, por dejarse infiltrar por la ideología, por este globalismo que dicho sea de paso, que ellos son los únicos que todavía se rehúsan en abandonar, mientras buena parte del mundo, por lo menos en Estados Unidos con Trump, están pretendiendo sacárselo de encima. Entonces, eso es lo que tenemos actualmente. Tenemos una realidad donde justamente la energía sigue siendo la base de todo país, de toda sociedad, de toda producción, de toda capacidad, no solamente económica, sino militar. Incluso en estos tiempos actualmente se habla de tecnología, perdón, de inteligencia artificial, que es un vector de poder que requiere intensísimas cantidades de energía que sea barata sobre todo. ¿No? ¿De dónde van a sacar eso ahora? O sea, en otras palabras, si estoy cerrando esta parte,
Europa, Alemania especialmente, ellos mismos han hecho el harakiri. Sí. Aquí, precisamente, bueno, el mensaje provenía de Marco Rubio, secretario de Estado, diciendo que Narco Rubio. sí, Trump se retiró unilateralmente del Acuerdo Climático de París, que aumenta los precios, obstaculiza el crecimiento económico y debilita nuestra seguridad nacional. Estados Unidos ya no participará en acuerdos e iniciativas internacionales que socaven nuestros intereses nacionales. Promesas hechas, promesas cumplidas. Y aquí otro mensaje del Departamento de Estado sobre ello. Es muy interesante porque intentan generar un relato en el cual a ellos les han metido en esto. No es que ellos se metieran en esto, que gobiernos anteriores estadounidenses fueran los que estaban promocionando esto. O sea, eran ellos los promotores. Y ahora, no, pues pasamos del tema. Que nos salimos de 66 organizaciones internacionales, que abandonamos esto también. Pasamos de todo. O sea, esto lo digo que se puede rectificar, se puede cambiar de opinión, pero claro, cuando hay un Estado profundo que se ha montado una red de poder e influencia para que luego nadie piense, sea en Europa, sea en América, sea en África, en Asia, en donde sea, como que si lo dicen los Estados Unidos o lo dice alguien ahí del gobierno, pues hay que creerle, claro, que todo lo que digan ya es realidad absoluta. No, lo que ellos venden como valores son sus intereses y eso siempre ha sido así, siempre. Cualquier cosa que la enfunden en estos son valores, esto es una cuestión común. No, no, son vuestros intereses privados. Y ahora en Estados Unidos están diciendo, bueno, pues esto que antes se había vendido no está bien en las condiciones actuales y me piro vampiro. Aquí os quedáis. Y el resto entonces, que vamos a seguir con esto. Sí, ¿no? También decimos, hacemos otra trampada y pasamos del asunto. 3 cositas, bueno, tal vez 4. Y terminamos. Atento, ahí. Un mensaje de Caja Callas. Ojo, cuidado. Queremos lazos transatlánticos fuertes, pero Europa necesita adaptarse a las nuevas realidades. Ya no es el principal centro de gravedad de Washington. Es hora de que Europa dé un paso adelante y actúe con urgencia. Debemos fortalecer nuestros instrumentos, poner fin a la fragmentación, cerrar nuestras brechas y unir fuerzas con nuestros socios. O sea, es el pensamiento del lacayo una y otra vez. No es, queremos una Europa fuerte, punto. Somos europeos y lo que queremos es Europa. No. Queremos unos lazos transatlánticos fuertes. Ay, pero ya no somos el centro para Washington. Ay, pues ya nos vamos a ver otra vez. Dices, pero sois tontos. Bueno, son tontos, no hay que preguntárselo, hay que ponerle en letras grandes y con exclamaciones. Claro que. En fin, pero quieren tomar a la gente por tonta. Lo de es hora de que Europa dé un paso adelante y actúe con urgencia. Por cierto, que a lo mejor tú estando en Rusia no te enteraste de esto, es normal. Allí esto no lo sufrís. Pero en paralelo a las reuniones de la Unión Europea con India, también estaban las reuniones de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, con la OTAN, con Marrute. Y lo que había era una convergencia absoluta. Era de sí, somos uña y carne, caca y culo, no os preocupéis, aquí nadie se va a despegar. Entonces, que esto son estos intentos timoratos para, bueno, que Estados Unidos sepa, así como con un ojo que sí y un ojo que no, que Estados Unidos sepa que nos podemos ir, ¿eh? Nos podemos ir hasta la esquina. Y hacer como mucho la de, pues me enfado y no respiro. Y Estados Unidos en su mundo. ¿Qué le pasa a los europeos estos? Nada, es que tienen un ataque de tontería. Ah, bueno, tontitis aguda, un clásico. Y en esa tontitis, porque tenemos que saltar de estonio a estonio, pues siempre tienen que estar dando el cante. Ojo, cuidado, que para que lo veáis aquí, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento de Estonia, Marko Mihelsson. Ojo, no es un cualquiera. Aquí habla de la masacre orquestada por el régimen teocrático iraní no debe convertirse en meras estadísticas para el mundo libre.
sea, un estonio hablando como si fuera estadounidense. Bien. Al presentar la declaración realizada en el debate en el Parlamento estonio de hoy, en apoyo del pueblo iraní, también hablé sobre el destino de Robina Aminian, una joven estudiante de textiles. Y aquí nos ponen la clásica cosa de, ay, es que han matado a una mujer, es que no sé qué, es que no sé cuál, que desde luego toda pérdida de vidas es una tragedia. Pero para estos elementos no es más que si las incubadoras de Kuwait, que si las armas de destrucción masiva, son todo el rato las mismas cosas, los mismos intentos de sensiblería. ¿Y qué os digo siempre? Que es la primera parte de una guerra cognitiva, la sensiblería. Cuando no os ponen un argumento racional, sino un argumento sensiblero, es guerra cognitiva. Y estos no paran de hacer guerra cognitiva. Ponen una foto, un relato. ¡Ay, pobrecitos, por Dios, tenemos que invadir Irán! Es que si no, mira lo que pasa. Sois políticos. Bueno, se supone que sois políticos. Pero actúan como propagandistas, como vendedores de un relato. Y punto. Y hay más cosas. Hay otro tipo que sorprende en Canadá y puede ser que sea la primera vez que estoy de acuerdo en algo con un primer ministro de Canadá. Dice, el viejo orden no volverá, la nostalgia no es una estrategia. A partir de la fractura podemos construir algo mejor, más fuerte y más justo. Canadá está optando por la honestidad, la fuerza y la acción. Ese es nuestro camino. Y esto lo decía el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el Foro Económico Mundial. Que te quedas como, hostias, perdón por la palabrota, pero vaya, es verdad, el viejo orden no volverá. ¿Estás de acuerdo, Carlos? Y que la nostalgia no es una Bueno, estrategia. como bien dice un amigo en común, Marcelo Ramírez de Argentina, que le mandamos saludos en uno de sus últimos programas en Asia TV, 2 días me parece, dijo algo muy verdadero, muy cierto. Davos ha llegado tarde al mundo del siglo XXI. Y esta expresión de Carne, que para variar es un hombre del sector financiero, es un hombre de la City de Londres, viene a decir solamente, bueno, como decimos, ¿no? Lluvia sobre mojado. O sea, con esto está entendiendo que, pues, no, cuando él dice somos potencias medianas, Canadá, etcétera, etcétera, y para evitar que nos traten como nosotros hemos tratado en las últimas décadas, por no decir centurias a los países, a los estados menores, bueno, hay que evitar eso nosotros. Pero yo digo, o sea, realmente se le puede creer realmente, o sea, él está diciendo algo que ya todo el mundo dijo, o todo el mundo, digamos, en su momento denunció que ese orden internacional basado en reglas no funcionaba, que dejaba pasar, ¿no? Que era una suerte de telaraña que dejaba pasar a la mosca más grande y que a la más pequeña la filtraba, no la dejaba pasar, ¿no? La retenía entre sí. Y ahora este señor de 2025, 26, sexta y tanta edición del foro de Davos, en Davos justamente en Suiza, nos viene a decir algo que prácticamente ya todo el mundo entendía y conocía. Bueno, yo creo que es lo reitero, es lluvia sobre mojado, es llegar tarde en la comprensión de las nuevas dinámicas internacionales. Y dicho sea de paso, y acá quiero como para ir cerrando también, yo veo con preocupación, Enrique, te comento, no solamente la situación tan convulsa y de perpetua y permanente incertidumbre, sino los análisis que se hacen sobre esta situación internacional. ¿No? Ya de por sí la situación es preocupante, la realidad concreta, pero los análisis que hacen gente, no voy a decir nombres, pero reputada, autorizada, sinceramente me preocupa más incluso. Se habla de una nueva repartición del mundo en esferas de influencia. Yo no sé hasta qué punto esto es real, porque no se ha sentado todavía a hacer hablar de una nueva Yalta, porque muchos analistas, expertos, medios de comunicación vociferan sobre una nueva Yalta, una Yalta 2.0, etcétera. Pero eso yo creo que aún no ha acontecido. Seguimos sin brújula en materia de orden internacional. Y bueno, mientras no haya este orden internacional, no podemos decir nada. Mientras las grandes potencias que son responsables de esta nueva arquitectura del mundo del siglo XXI no se pongan de acuerdo y efectivamente hagan emerger una nueva Yalta, no podemos decir nada.
Yalta 1 se firmó en un contexto de guerra mundial 1, en un contexto donde la correlación de fuerzas no le permitía a Occidente exigir más en ese momento, entonces no le quedaba de otra que, bueno, decir ya, bueno, hagamos una repartición del mundo. No está existiendo eso de momento. Con respecto a Ucrania, para decir algo, se sigue movilizando flujo de armamento, flujo de datos de inteligencia, bajo la administración Trump, sus aparatos de inteligencia. No olvidemos, hace no mucho, el año pasado, un atentado contra la casa del presidente Vladimir Putin, como 90 drones, al responsable, ¿no? Al agregado militar norteamericano estadounidense, se le entregó la documentación haciendo fehaciente justamente que esto había acontecido, que ha sido tecnología justamente de Occidente y por supuesto datos de, o sea, como quien dice, sabemos que ustedes han estado detrás de todo esto. Entonces, ¿de qué repartición del mundo hablamos? ¿De qué nuevo orden hablamos? No veo que eso se está aconteciendo y es allí lo peligroso. Y reitero, lo más peligroso son los análisis que están a la ligera, están pretendiendo que estamos viviendo en una nueva Yalta. Y bueno, Precisamente estaba intentando ver si había alguna novedad de última hora que comentar, que a veces me da mucha rabia que digamos, bueno, terminamos y justo aparece alguna novedad, alguna cosa importante que señalar. Efectivamente, esa cuestión de orden mundial, es que al final es, imagínate que Rusia y China sentaran a Estados Unidos y le dijeran, a ver, nosotros tres vamos a hablar de lo que hay. Estados Unidos, ¿qué te va a decir? Sí, claro, voy a compartir mi mundo con vosotros. Estados Unidos sigue obsesionada con que el mundo unipolar es lo que hay, es lo único que puede haber, no puede existir ninguna otra cosa y entonces, ¿qué vas a negociar con alguien así? ¿Qué vas a negociar con alguien que no para de señalarte como su enemigo? Y esto en Rusia sí, vale, intentaron negociar em, en Alaska con Donald Trump, ir allí y todo, y bueno, en China también enviar delegaciones, intentar negociar, pero es que da igual. Te dicen, sí, sí, vale, vale, negociamos y llegamos a un bonito acuerdo, a un beautiful deal. Vale, muy bien. Y al día siguiente te están insultando, te están presionando, están generando estrategias de la contención, que significa en primer lugar cómo bloquearte y después cómo destruirte, desde fuera y desde dentro. Entonces es difícil, muy difícil, decir, vamos a negociar con un país que nos quiere destruir. Como antes os señalaba con el caso de Irán, es que las estrategias estadounidenses respecto a Irán no es, venga, vale, pues os respetamos y a partir de ahí negociamos. No, no, es la de os negamos, no os queremos, no queremos que existáis. Entonces vamos a hacer lo posible para que desaparezcáis. Rusia y China también lo mismo. Sois un problema y no os queremos. O sea, no existe la coexistencia. No, ni líneas rojas, ni esferas de influencia, ni nada. No existe ni la mera coexistencia. No existe esa posibilidad de, vale, eh, desde Estados Unidos, pues muy bien, existís y ya está, os reconocemos y vamos a llegar a un acuerdo y demás, porque el Yalta 1, aún así, Estados Unidos no paró de decir, bueno, vale, hay una situación sobre el terreno, que la Unión Soviética tenga su esfera de influencia, pero enseguida fueron a por ella, con estrategias de la contención como la formulada por George Kennan y así sucesivamente. Y la creación de todo tipo de elementos para presionar desde fuera y desde dentro en la Unión Soviética y su entorno. exacto, exacto. Entonces, sí, es verdad, Yalta como vamos a repartir el poder, pero eso no significa que la cosa vaya a ser estable. Hay una parte que puede estar contenta con, bueno, hemos tenido una guerra y ya con esto pues paramos, pero hay otra que dice, no, no, seguimos, claro, le acoge el gustillo a esto de que la guerra sobre todo se la hagan mayoritariamente otros, de hacer el esfuerzo mínimo posible, las pérdidas mínimas posibles y a partir de ahí seguir tramando y seguir urdiendo cómo expandir su poder a costa de otros y descubrir que generando guerras, siguiendo el legado del Imperio Británico, el primer narcoimperio de la historia, pues pueden seguir avanzando por ahí. En fin, no quería alargarlo mucho más. Don Carlos, últimas palabras. Bueno, sí, 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 de esto que mencionas, grandes expertos han tratado contemporáneos, amigos nuestros, le enviamos un saludo a Andrew Corico,
un analista gringo que radica en Moscú, y él ha abordado muy bien esto, ¿no? Él habla de una nueva guerra fría, incluso defendió su tesis sobre eso ante el establishment académico moscovita, que se rehúsa hasta la actualidad a entender esas dinámicas actuales donde justamente ese mundo que ellos pensaban, que esos cantos de sirena que venían de Occidente, se ha desmoronado. Es la fuerza la que ahora está rigiendo las relaciones internacionales, en la medida de todas las cosas. No ha sido, no es y no va a ser nunca el derecho internacional. Estas son cuestiones de poder, no son cuestiones de derecho. Primero es el poder y luego en función de ese poder se estructura el derecho, la cuestión jurídica internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muy de acuerdo con lo último que mencionaba, hay que estar muy atentos porque como Occidente no se puede negociar, no quieren negociar. Reitero una vez más, mencionando, repitiendo que ahora es en una fase de aniquilación, de anulación sistemática de adversarios geopolíticos. Si esto no se entiende, se van a cometer errores, se van a seguir cometiendo errores. Y gracias a la audiencia. Un fuerte abrazo desde mi. Saludos. Pues gracias a don Ariel una vez más por la confianza para retransmitir desde su canal para que la geopolítica no descanse. Nosotros tampoco. Mañana también tendréis vuestra dosis por aquí y también en el Espía del Telón. No os olvidéis ahí de ese poderoso me gusta en todos los canales, de esa suscripción y revisad de vez en cuando que seguís suscritos, porque a veces YouTube te hace el birli birloque, el truco de antes sí, ahora ya no. Como el orden mundial basado en reglas, ya lo sabéis. En fin, muy buenas noches para los que estáis ya, bueno, y don Carlos que nos habla desde el día de mañana. Por allí ya es día 29, en fin. Sea como fuere, cuídense mucho amigos y ya saben que el final de un programa solo es el principio del siguiente. Nos vemos con mucho más y mucho mejor. La geopolítica no descansa y nosotros tampoco.